el tema este de los convenios, lo que hemos intentado es como hacer una especie como de regulación de esos propios convenios. Lo hemos denominado así al proceso. Ese proceso, como os comentaba también al principio, va a ser exactamente igual que hasta ahora, solo que habría que subir ese documento firmado, digamos, tanto por la UNED como por la entidad donde se van a hacer las prácticas, y hasta que no se suba ese documento, la plataforma no os va a dejar aceptar solicitudes, entre otras cosas. ¿Qué ocurre también con todos estos convenios que sí que hemos hecho durante, por ejemplo, el año pasado y sí que se subió el documento ya firmado por ambas partes? Bueno, pues ahora veremos un poco cómo dar salida a estos convenios que ya teníamos hechos hasta ahora y cómo establecer qué documento es el que está firmado, ¿no? Digamos. Entonces, hemos agregado un texto de lectura obligatoria que si entramos en lo que es la parte de la configuración, ¿vale? Bueno, desde el botoncito este de aquí aparece siempre desplegado, pero lo podemos si queréis ocultar y demás. Pero bueno, voy a empezaros a leeros un poco de en qué consiste todo esto de la regularización, ¿no? Entonces, y qué es lo que ocurre también, ¿no? Porque, bueno, los convenios que aparecen en el árbol son aquellos que pertenecen a tu centro asociado o bien han sido compartidos con él. Estos convenios compartidos no podrás modificarlos, pero sí registrar bajo ellos las entidades que necesites. Esto es igual, o sea, es como hasta ahora. ¿Vale? Es todo este gran número de convenios que teníamos ahora. Pero ¿qué va a ocurrir a partir de este curso? Además, solo van a aparecer los convenios cuya fecha de firma sea a partir del 1 de octubre del 23. ¿Vale? O bien hayan sido registrados en la plataforma desde el curso 25-26. ¿Qué significa esto? Había muchos centros o la gran mayoría al final, la plataforma se lleva utilizando muchos años ya. Entonces, ese gran número de convenios, al final lo que ocurría es que teníamos pues, una lista enorme de convenios, que muchos de ellos se utilizaban, pero la gran mayoría o eran, digamos, viejos, antiguos y ya no se utilizaban. ¿Vale? Entonces, lo que va a aparecer por defecto en el árbol es lo que os comentamos o lo que os hemos puesto aquí en este texto, de que solamente van a aparecer los convenios cuya fecha de firma sea a partir del 1 del 23 o hayan sido registrados en la plataforma desde el curso académico 2025-26. Claro, muchos me diréis, ¿y qué pasa con todos esos convenios que había antes? Bueno, pues no los hemos borrado, no los hemos quitado. Lo que hemos hecho es que no aparezcan de primeras aquí en lo que es el árbol de convenios. Entonces, por eso luego a continuación nos ponemos, si se registraron anteriormente otros convenios en la plataforma, pero no se muestran en el árbol en estos momentos, te recomendamos que utilices el buscador global, que es ese buscador global, es el que tenemos aquí en el asistente, ¿vale? Que posee el asistente para nuevos convenios, que es el botón rojo justo encima del árbol. Es este nuevo, bueno, nuevo desde hace unos años, el poder crear el asistente de convenios que dominamos. Pero también puedes encontrarlo directamente en el apartado informes, si ese convenio se encuentra disponible para tu centro asociado. ¿Qué significa esto? Todos los convenios que os aparezcan aquí serán los nuevos que hayáis creado a partir de ahora, de este curso, o bien, como os digo, los firmados a partir del 1 de octubre del 23. Si no os aparece ahí, nuestra recomendación es que os vayáis a informes. Aquí en informes vais a tener todos esos convenios. Es decir, que no cunda el pánico si decís, no es que han borrado, no hemos borrado nada. Simplemente lo que hemos hecho es reducir ese número. Porque sí que es cierto que al final, pues ese gran número o ese listado enorme de convenios, al final, pues empezaba a ser un poco inmanejable, digamos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer, bueno, pues a partir de ahora ya solamente los que sean a partir de ese curso, ¿vale? Entonces, si no los encontramos, por ejemplo, el ejemplo que voy a haceros para que veáis un poco y sigamos todo esto de la regularización de convenios que hemos denominado, como decíamos, realmente hay un convenio aquí que se llama Aragón, ¿vale? Que aquí no está, como veis, pero si yo me voy a informes, sí que tengo este convenio, porque aquí tengo todos los convenios de mi centro. O sea, en el apartado de informes, como veis, sabéis que tenéis una serie de pestañas, ¿vale? Y entre ellos tenéis, bueno, podéis filtrarlos si queréis pues, por el centro, por estudios o por lo que sea, incluso por la fecha de firma si queréis, ¿vale? Y podéis incluso buscarlos aquí por convenio o por CIF. Bueno, esto creo que son cambios, esto sí que iba a comentarlo. Los cambios todavía no están disponibles en la plataforma, pero supongo que para mañana o el viernes estarán, ¿vale?
así como la grabación que tenemos ahora, en el momento en el que esté hecha la grabación, la pondremos, como siempre sabéis, en el apartado de los vídeos, ¿vale? Que tiene la plataforma. Entonces, lo que os comentaba, si hay algún convenio que es antiguo y que sabéis o no sabéis si puede estar o no, podéis pasar primero por informes y aquí encontrarlo, hacer una búsqueda y lo encontráis. En este caso, lo tengo preparado para este de aquí, que es el de Aragón. Este de Al- Aragón, al- Alfredo, ¿sí? solamente una cosa, ¿vale? O sea, lo que se ha decidido es, o se ha elegido la fecha, perdona, era 1 de octubre, El 1 de de octubre octubre del del 23. 23, que Se ha coincidía un poco por lo de la seguridad social. Claro, efectivamente, es para que tengan claro el motivo. O sea, lo que hemos detectado es que en muchos centros asociados, cuando veían convenios, no tenían en cuenta si estaban ya, o sea, porque podía ser que se hubiera hecho el curso 22 y estuviera vigente, pero como tuvimos el cambio de normativa, la seguridad social, en algunos centros se había detectado que se estaban utilizando convenios que no se ajustaban al nuevo modelo de convenio que tuvimos que hacer justamente en el curso 23-24, porque como todos sabéis, el 1 de enero entró en vigor que los estudiantes tenían que estar dados de alta en seguridad social. Entonces, hemos elegido esa fecha porque sí que es verdad que nosotros aprobamos en Consejo de Gobierno el convenio nuevo, no me acuerdo exactamente la fecha, y muchos convenios se firmaron ya en octubre y noviembre de ese curso, pero con el nuevo formato de convenio para que los estudiantes pudieran, o sea, tenía la cláusula de seguridad social. Entonces, ese es el motivo por el que hemos hecho un poco esta selección de fechas para que no os confundáis, o sea, es porque como os digo, o sea, muchas veces se miraba el convenio, se veía que la fecha estaba vigente porque no habían pasado los 4 años, pero era un convenio que no estaba actualizado a la normativa de seguridad social y que no tenía esa cláusula. Entonces, eso fue el motivo por el que dijimos, no, vamos a intentar limpiar todos aquellos convenios, como muy bien nos está explicando Alfredo, que todos aquellos convenios que estaban ahí en el árbol, como él os está diciendo, porque se habían utilizado en algún momento y que realmente los necesitéis en algún otro momento porque tengáis un estudiante, pues simplemente lo buscáis y es tan sencillo como hacer un histórico de convenios, firmar un nuevo convenio o establecer las relaciones con las personas o sea, con los contactos que tengáis ahí en la ficha de convenios. Pero se selecciona esa fecha no de manera arbitraria, sino por eso, para evitar los errores que hemos detectado que se estaban dando. Sí, eso es. Entonces, lo que os comentaba, en este caso lo tengo preparado así para que entendáis un poco la mecánica. Este convenio, por ejemplo, se firmó en el 21, ¿vale? El 1 de septiembre, y como veis, pues la fecha de vigencia acaba en el 1 de septiembre, que en este caso está caducado. Pero si nosotros tenemos un convenio que ya sabemos que lo hemos utilizado en algún otro momento y lo que necesitamos renovar, ¿vale? Porque ya dijimos que un convenio, si ya está registrado en la plataforma, no tenemos por qué crearlo de nuevo. Entonces, integramos un poco ese concepto de renovación de convenio. Entonces, para que aparezca este convenio que tenemos en informes, que es nuestro, pero no aparece en el árbol, porque o está caducado o lo que sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo buscamos y lo renovamos. ¿Cómo lo renovamos? Bueno, pues como veis aquí tenemos un botón de ver, que lo que nos hace es abrirnos la ficha del propio convenio en sí y entonces decimos, ¿vale? ¿Cuál es la fecha de firma? Porque lo vamos a renovar, digamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fecha de firma? Bueno, pues la fecha de firma voy a poner que es septiembre del 25, ¿vale? Pero la vigencia ahora va a ser septiembre del 28 o del 29, me da igual. ¿Vale? Es para que veáis un poco la mecánica y la ponemos. Bueno, pues ahora esto es el cambio importante, ¿vale? Si os dais cuenta, nos ponen en un letrero justamente encima. Se trata de la fecha en la que se dará por finalizada la validez de este convenio. Recuerda que si cambias esta fecha, tendrás que volver a subir el convenio firmado por ambas partes, ya que das a entender que se está renovando el convenio. En el proceso este de regularización, como os comentábamos, la idea es subir el convenio firmado. Es decir, que cada vez que cambiemos la fecha de vigencia, estamos dando a entender que ha caducado o lo estamos renovando por el motivo que sea. Eso va a hacer que automáticamente el proceso de subir un fichero firmado por ambas partes, que ahora lo vamos a ver cómo se hace, que es muy sencillo, por otro lado, siempre os lo va a requerir, siempre se va a reiniciar este proceso cada vez que se cambie la fecha de vigencia.
¿vale? Tiene todo el sentido de que sea justamente en este momento. Entonces, le voy a dar, voy a seleccionar una nueva y te dice, bueno, si estás cambiando la fecha de vigencia de este convenio, es porque te encuentras renovándolo. Recuerda que tendrás que subir o marcar un documento firmado por ambas partes, tanto la UNED o la entidad, para que sea regularizado por la oficina de prácticas. ¿Quieres continuar con el cambio de fecha de vigencia para este convenio al 1 del 9 del 29? Bueno, pues le voy a decir que sí. ¿Vale? Bueno, esto se cambia y realmente de forma transparente no veis lo que ha ocurrido, pero la plataforma lo que ha tenido en cuenta es que a partir de ahora, desde la pestaña de histórico, tengamos que subir un documento. ¿Vale? En este caso nos dice además, en estos momentos este convenio se encuentra a la espera de asociarle un documento firmado por ambas partes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se sube ese documento firmado por ambas partes? Pues hasta ahora teníamos dos cajitas, que era una para el logo y otra para los documentos asociados, y era aquí donde estábamos subiéndolo. Entonces, ahora lo que hemos agregado uno nuevo para sí o sí el que subamos en esta cajita sea el que esté firmado por ambas partes. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues simplemente le damos a la nube, seleccionamos uno de los convenios y nos lo deja. ¿Qué ocurre? Que al subirlo ahora nos dice selecciona el tipo de firma. Instrucciones a seguir dependiendo del tipo de firma. Bueno, pues simplemente es un poco informativo, pero bueno, aquí os dice las fechas de vigencia para que las reviséis si realmente son las correctas, si no las podríais cambiar desde aquí también. Y luego aquí llega también lo importante, que es la firma electrónica o la firma manuscrita. Voy a leer un poquito lo que significa cada una. La firma electrónica. Cuando un convenio ha sido firmado por ambas partes mediante firmas electrónicas, una vez queda registrado y subido el fichero a la plataforma, Oficina de Prácticas recibirá una notificación con información de dicho convenio para que pueda descargarlo, revisarlo y, si está todo correcto, enviarlo por su parte a Secretaría Técnica para su archivo y custodia. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre con la firma manuscrita? Cuando un convenio ha sido firmado por ambas partes mediante firmas manuscritas, una vez queda registrado y subido el fichero firmado a la plataforma, Oficina de Prácticas va a recibir una notificación para que sea revisado. Posteriormente, deberás enviarlo por tu parte por correo postal a Oficina de Prácticas para su archivo y custodia a la siguiente dirección, que es la que tenéis aquí. Entonces, sí que nos han pedido que por favor pongamos esto. Te recomendamos que en convenios con firma manuscrita, para que tenga validez y pueda ser enviado a archivo, siguiendo las indicaciones de Secretaría General, debe estar firmada la última página, pero también deben firmarse o poner una rúbrica por parte de ambas entidades en cada una de las páginas de dicho convenio. En caso contrario, archivo lo devuelve por no considerarlo válido, ya que considera que se puede cambiar cualquiera de las páginas y manipularse así dicho documento. Entonces, simplemente que tengáis claro la mecánica de una y otra, y una vez sepáis, evidentemente, cuál es el tipo de firma que se ha utilizado para el propio convenio que vais a subir o que habéis subido, seleccionáis desde aquí. Es tan sencillo como esto, o indicar si es firma electrónica o si es manuscrita. ¿Vale? Yo en este caso, por ejemplo, le voy a poner que es electrónica. Dice, ¿quieres confirmar este fichero se encuentra firmado tanto por la UNED como por la entidad mediante firma electrónica? Sí. ¿Vale? Confirmo. Y lo que ocurre es que simplemente esto es lo que ya teníamos hasta ahora, pero nos está diciendo que este documento, este, es el que está firmado por ambas partes. ¿Vale? Entonces, desde la oficina de prácticas podrán ver que este documento está todo bien, o si hay algún error, la oficina de prácticas puede crear una serie de reparos y informarnos al centro asociado con las herramientas que ellas disponen desde la oficina, indicarnos, oye, pues el convenio está mal porque faltan no sé qué, o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, esos reparos que pudieran generarse o crearse, digamos, en la plataforma en relación a este convenio en concreto, lo tenemos aquí, en los reparos. Entonces podríamos pinchar y nos aparecerían aquí. En este caso son todos automáticos desde la oficina y bueno, pues son pruebas que hemos ido haciendo, pero bueno, los tendríamos disponibles si es que los tenemos aquí en reparos. ¿Vale? Entonces, la única diferencia hasta ahora es que en vez de subirlos en documentos asociados, los vamos a tener que subir aquí, para especificar que este es el fichero que está firmado por ambas partes. A la hora de generarse, se van a generar igual, desde el apartado de generar. Eso va a ser igual. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a
borrar este documento, ¿vale? Y lo que voy a hacer es subirlo de esta manera para que lo veáis. Imaginaros que el convenio, a ver si me lo coge, a ver, ahora parece que me lo coge, sí, vale. Una de las formas es, claro, si tenéis un convenio, digamos, nuevo, tendréis que hacerlo de esta manera, porque no existirá, en teoría, ese fichero. Pero si tuvierais un fichero ya subido anteriormente, que vosotros habéis identificado que es el que está firmado por ambas partes, en vez de subirlo aquí, lo que os tocará es establecer que este es el que se subió en su momento. Me explico. Si creamos un convenio ahora en 2025, por ejemplo, mañana, tendréis que subirlo aquí porque al ser un convenio nuevo, pues evidentemente nunca habéis podido subir un fichero. Pero si hace 2 años habéis tenido un convenio que ya lo habéis utilizado desde hace 2 años y que está vigente en este momento, claro, si ya lo habéis subido, no hace falta que lo subáis desde aquí, sino que es este el que habrá que ver que realmente es el que está firmado y establecerlo desde aquí. ¿Vale? Son las dos formas, o desde este de aquí para poder subirlo, o bien desde este botón de firmado por ambos. De hecho, os pone un letrero aquí que permite establecer este documento como el fichero que representa el convenio firmado por ambas partes, tanto la UNED como por la entidad. Recuerda que si se ha firmado de manera manuscrita, pues bueno, hay que estar firmado por todos los laterales de las páginas y demás. Entonces, una de las formas, como os digo, es esta, o bien si ya se ha subido, porque es un convenio que venimos utilizando años anteriores, si ya lo hemos subido en este histórico de ficheros asociados, podremos indicar que este y no otro del listado que tengamos será el que sea firmado. Si le damos a este botón de firmado por ambos, vuelve a aparecer lo mismo, la misma ventana, con las mismas instrucciones para la firma electrónica y manuscrita, y es tan sencillo como identificar el tipo de firma que le corresponde. En este caso, por ejemplo, voy a poner manuscrita, ¿vale? Y confirmo pues que sí, que es el de manuscrita. Entonces, Claro, como veis, una cosa ¿sí? solo, Alfredo, y esta segunda opción que se está dando Alfredo, en el Ujú. caso de que ya tengáis el convenio incluido, es solamente para los convenios que se han firmado ya con la cláusula de seguridad social a partir del 23. Es decir, si tenéis ahí un convenio que es anterior a la normativa de seguridad social, evidentemente no es válido. O sea, Habría que tendréis volver a que... subirlo desde aquí. Claro, hay que subirlo desde ahí. Es decir, lo que estamos intentando es pues que detectar errores que se cometen en algunos casos, pues porque no, bueno, pues porque a lo mejor no lo hemos explicado bien. La cuestión es que todos los convenios que ahora mismo son válidos son todos aquellos convenios que están actualizados a la cláusula de seguridad social y que, como os digo, están firmados por ambas partes, bien con un tipo de firma o con otra. Pero es que también hay muchos convenios que tienen errores en las firmas. Entonces es importante que, bueno, a partir de ahora ir detectando esos errores y mejorar, irlos corrigiendo poco a poco. Sí, entonces, nada, una vez que lo habéis subido, ¿vale? Se os quedaría como firmado por ambas partes. Entonces, voy a borrarlo de nuevo para que veáis qué es lo que ocurre cuando tenemos un convenio con unas prácticas que no se ha subido el fichero o no se ha establecido el fichero que está firmado por ambas partes. Entonces, por un lado, como el convenio le habíamos cambiado las fechas y lo habíamos renovado por unas más actuales ya, eso va a hacer que si volvemos para atrás, porque estábamos en un apartado de informes, si nos vamos a la configuración en el árbol, ya debería de aparecernos, cosa que antes no aparecía. ¿Veis? Ahora ya nos aparece ese convenio aquí. Entonces, lo que os digo, que no os asuste que no estén porque los tendréis en informes seguro. ¿Vale? Si no, pues nos escribís, lo miramos y ya está, ¿no? Pero en principio, si no os aparece desde informes, habéis visto que renovándolo ya simplemente aparece. Bueno, pues aquí en este tengo una plaza creada para este año. Esto lo voy a ocultar un poquito para que veáis. Bueno, me voy a ir a solicitudes. ¿Vale? Vale, a ver si ahora esto. Voy a intentar hacerlo desde aquí. Vale, a ver. Bueno, aquí lo que voy a intentar es aceptar una solicitud, que como veis está pendiente, la solicitud. Entonces la voy a aceptar a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. ¿Quieres marcar la solicitud como aceptada? Sí. ¿Quieres enviarle? No, no lo quiero hacer. ¿Vale? Entonces ahora, ¡pam! ¿Qué es lo que ocurre?
falta por establecerse un fichero firmado por ambas partes. Lo he borrado para que veáis el problema que os va a surgir y cómo lo tenéis que solucionar, pues subiendo como os he comentado. Entonces, falta de establecerse ese fichero asociado al convenio. Sin él no pueden realizarse prácticas bajo el mismo y tampoco llevarse a cabo la regularización. Bueno, una vez que creemos el convenio, como os digo, tiene que estar subido ese fichero. Si no, no os va a dejar aceptarlas. ¿Vale? Entonces, debes revisar la pestaña histórico en la ficha del convenio y asegurarte de subir el documento firmado tanto por UNED como por la entidad. Si se encuentra ya subido anteriormente, tendrás que marcarlo como firmado por ambas partes pulsando el botón de color rojo con el texto firmado a ambos según corresponda. Es decir, es lo que os acabo de explicar yo. ¿Vale? O sea, el problema que os va a dar es que os vais a juntar con esto a partir de mañana pasado, cuando tengamos los cambios en la plataforma, como os comentaba, y hasta que no se suba, no se va a poder aceptar. ¿Qué ocurre? Puedes ponerte en contacto con el centro gestor de este convenio para comunicarles la situación. Es decir, si utilizáis un convenio que es de la facultad y la facultad o otro centro asociado lo ha compartido con vosotros, no ha subido el fichero, os vais a enterar. En ese sentido, os lo va a comunicar la aplicación, ¿vale? Entonces, ese convenio, pues os va a decir de quién es, para que os pongáis en contacto. Claro, si sois vosotros mismos, pues vosotros mismos lo tenéis que hacer, ¿no? Pero que os está chivando, digamos, un poco la plataforma, os está diciendo quién es el gestor o quién es el propietario de ese convenio para que os podáis poner en contacto con la secretaría o con el que sea, con la persona que sea, de ese centro asociado en concreto, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso no me va a dejar aceptarla. Entonces, de forma rápida, me voy a ir de nuevo al convenio, me voy a ir al histórico y en el histórico voy a subir un convenio, ¿vale? Le voy a decir que es de tipo electrónica, lo confirmo, lo tengo ya firmado por ambas partes y si me voy de nuevo a esa plaza de unas prácticas que contiene o que están bajo el paraguas de ese convenio, pues me voy ya a las propias solicitudes aquí en esta plaza y espero que no me deje mal, pero bueno, si le doy a aceptar, la quiero aceptar, no. Y entonces ahora, como se cumple todo lo necesario, como veis, esto ocurre lo mismo que antes, ¿vale? Ya me ha aceptado la solicitud. ¿Vale? Entonces, que no cunda el pánico, si os aparece, si os aparece la información en pantalla, simplemente es que falta de subir ese documento, simplemente. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito el tema de la regularización. Muchos casos lo que os va a ocurrir es esto, ¿vale? Os vais a encontrar que ya tenéis vuestro propio convenio y en el histórico vais a tener aquí el listado de ficheros ya subidos. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora la plataforma no identifica cuáles están firmados y cuáles no. Por eso lo que ocurre es que, como ya lo vais a tener subido de antes, imaginaos que este es el convenio del 21, que es el antiguo, digamos, ¿vale? O el del 23, me da igual. Ese convenio que tenéis aquí está subido, pero no se ha especificado hasta ahora nunca si estaba firmado o no. Simplemente se subía como documento asociado y ya está. Pero claro, la plataforma generaba, digamos, el que estaba sin firmar y luego aparte vosotras subíais el fichero y se borraba, digamos, el que generaba la plataforma y se dejaba solo el firmado. Pero como hasta la plataforma nunca ha sabido si estaban firmados o no, sino que eran archivos todos iguales, de esta manera tendréis que establecerlo desde aquí, decir, imaginaos que yo aquí tengo un documento como aquí, pero tengo igual como 4 o 5 más de ese histórico que he ido haciendo durante todos los años. Entonces, tendréis que indicar que este y no otro es el que está firmado. ¿Cómo? Pulsándolo aquí. ¿Que es nuevo? Si es nuevo, entonces, claro, tendréis que ponerlo desde otro apartado, que es firmado por ambas partes, esta cajita nueva. Pero si ya lo subisteis el año pasado, o hace 2, o hace 3, y el convenio sigue estando vigente, pues entiendo que lo subiríais ya, firmado ya, pero tendréis que indicar a la plataforma que es este y no los otros 2 o 3 que tengáis en este histórico, sea este el que está firmado. ¿Vale? Pues pulséis en este botón y simplemente es indicarle si está firmado de forma electrónica por ambas partes o de forma manuscrita. No tiene más. ¿Vale? Esa sería un poco la cosa. Entonces, una vez firmado, pues os dice pues, que el tipo de firma es manuscrita y que este es el fichero, como veis, que está firmado por ambas partes. Esta columna con el check es que es este y no otro el que está firmado por ambas partes. Conforme avance en el tiempo y tengamos que volver otra vez a renovar el convenio, pues tendremos que ir al convenio, tendremos que ir a
la fecha de vigencia, poner una todavía posterior al 29 y entonces al ponerlo se reinicia este sistema en el que os va a requerir sí o sí que vayáis de nuevo otra vez al histórico a subir el nuevo fichero firmado por ambas partes que toque en el 2029 o en el 2030 o cuando toque. ¿Vale? Y reiniciamos un poco el sistema. ¿Pero qué ocurrirá? Que nos va a aparecer siempre en el histórico todos esos ficheros como hasta ahora que se han ido subiendo. Pasa que esta vez tenemos que especificar si es este el firmado o no, o bien si no tiene ninguno firmado por ambas partes. Bueno, la cuestión está sobre todo eso, es de las principales novedades es este proceso de regularización, ¿vale? Y sobre todo si tenéis algún tipo de comunicación, pues bueno, supongo que Oficina de Prácticas se pondrá en contacto con vosotros, os dirá qué es lo que ocurre, qué es lo que falta y demás, pero si no tenéis la opción o ese sistema de avisos o de reparos en la que os diga, pues, o se os diga, oye, pues falta cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, eso siempre lo tenéis en una nueva pestaña que hemos agregado a la ficha de los convenios, que es el de reparos. Entonces, hemos agregado al hilo de estas pestañas del convenio, hemos agregado una opción y es que cuando vamos a generar el convenio, hasta ahora teníamos pues, el propio convenio para generar y la fecha en la que nos reuníamos, que luego aparecía luego en el documento PDF. Bueno, como al final el convenio tiene muchos datos que aparecen tanto en la ficha esta de aquí, en esta pestaña, perdón, del convenio, en la pestaña de la entidad. Bueno, pues este tipo de datos o de información, ¿vale? Claro, si alguna de ellas no estaba, pues a la hora de generar el convenio, pues aparece mal o aparece incompleta. Entonces, hemos habilitado una opción que es una comprobación previa que comentamos, bueno, le recomendamos revisar si falta algún dato por cumplimentar antes de generar el convenio basado en el modelo UNED, ¿vale? Siempre hablando de la plantilla del modelo UNED que tiene la plataforma, ¿vale? Entonces simplemente pues pulsaríamos este botón de revisar datos y nos chiva si hay alguna de ellas, estos son los campos que realmente absorbe luego la plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí nos falta que la dirección, nos está diciendo que la dirección, bueno, habéis visto que la he borrado, ¿no? Entonces, podemos darle a entidad y aquí faltaría de poner la dirección, calle tal, número 12. ¿Vale? Entonces, a la hora de poder generar el convenio, uno de los cambios que hemos hecho es justamente el de revisar si está todo o no. Como veis, me ha cambiado a un colorcito verde, digamos, de que está correcto, ¿vale? Entonces, todos estos campos que son o los necesarios, digamos, para que se genere o que absorba la plataforma la plantilla, los tendríamos aquí indicados. Entonces, ya sí que podríamos pasar directamente ya a generar este convenio. Ese es otro cambio de los que hemos introducido en la plataforma. Otro de los cambios que tenemos introducido a la S o a la serie, en lo que tiene relación con los convenios, bueno, pues en el propio asistente de los convenios, hemos agregado bueno, pues una serie de nuevos filtros para poder buscar y demás, pero sobre todo en el formulario de registro, pues como siempre tenemos que marcar la casilla, pero en este caso hemos agregado tanto la letra de CIF como lo que es el CIF de la empresa, ¿vale? Solo lo que son los números y lo que es la letra CIF. Esto hace que una vez lo estemos buscando o intentando registrar y lo escribamos, aparte que son datos obligatorios para poner, nos va a archivar si realmente en la plataforma ya existe o no. Esto vamos a intentar mitigar esos duplicados, ¿no? O duplicidades, ¿no? de los propios convenios. De hecho, si existiera, creo recordar que os aparece una ventana en la que os especifica o os dice con este CIF que si se encuentra en la plataforma, pues os dice, pues este convenio con estos datos lo tiene el gestor, o sea, el centro gestor es tal centro. Bueno, pues habría que ponernos en contacto con ellos y decirles que lo compartan o lo que hiciera falta, ¿vale? Entonces, pues bueno, sería rellenar todos los datos como hasta ahora, pues el firmante UNED, firmante externo, la persona de contacto, y luego sí que hemos agregado una opción y es que se nos ha pedido a veces que los centros asociados, si lo creen necesario, de forma opcional, automáticamente el convenio quede ya compartido con alguna de las facultades, ¿vale? Que lo pudieran llegar a utilizar. ¿Vale? Hay veces que las facultades pues, necesitan acceder al convenio por lo que sea, ¿vale? Igual se gestiona el convenio desde ese centro, pero en otros centros asociados que no hay tutores, los llevan las prácticas las facultades y necesitan tener acceso para poder ofertar plazas desde la propia facultad. Entonces, pues bueno, una opción para poder o para ver el convenio de lo que sea. Entonces, tenéis aquí la opción, siempre opcional, de a la hora de crear el convenio y registrarlo, pues antes de crearlo como tal, poder compartirlo con esas facultades.
¿vale? Esa es otra de las opciones que hemos agregado. Más cosas. Creo que de convenios, bueno, en la portada hemos alterado un poquito el orden, ¿vale? Y sí que hemos puesto al principio esos convenios a revisar para que llevéis un control. eh, bueno, están los que están sin regularizar, finalizan pronto, vigencia vencida. Bueno, esto va a cambiar, va a ser como agrupado en diferentes pestañas que hasta ahora no estaba, pero sí que en el proceso de regularización hemos agregado aquellos convenios que sí que se ven aceptados porque necesitan ese documento firmado por ambas partes. Como bien decía antes Cristina, ¿es necesario todos? No, pero sí que van a ir aflorando esos convenios que sí que van a necesitar o van a requerir esos ficheros firmados por ambas partes para que se les puedan aceptar las solicitudes y puedan empezar las prácticas el estudiante en la entidad. Entonces, pues bueno, aquí ya tendríais un listado completo, digamos, por si queréis llevar un control más detallado de todos ellos, pero si no, como hemos visto antes, a la hora de aceptar la solicitud en una plaza, sí que os va a archivar, digamos, os va a advertir la plataforma de que falta ese documento del que venimos hablando durante toda la formación, ¿no? Entonces, pues bueno, temas de convenios, así principalmente, creo que no me dejo ninguno. Lo que os comentaba, otra de las novedades que hemos, ok, para este año, que es, digamos, importante, es el tema del proyecto formativo, que bueno, en principio sigue siendo igual, ¿vale? No ha cambiado nada, ¿no? Aquí. Bien, bueno, estas son unas prácticas, ¿vale? Que están aceptadas. Se ha generado lo que es el proyecto formativo. Como veis, está pendiente de conformidades, ¿vale? Y entonces, bueno, le voy a dar a este botón que es el de los documentos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando se generaba el proyecto formativo, al mismo tiempo se generaba, como sabéis, lo que es la credencial del estudiante y también el proyecto formativo, pero sin las validaciones. Y desde esta ventana podíamos controlar aquellos participantes, digamos, que son el estudiante, el docente y los supervisores, y podíamos comprobar cuándo se había enviado el último email o bien la fecha de conformidad, si es que la habían dado, y aquellos que no la habían dado. O sea, podíamos hacer un seguimiento. Entonces, se podía descargar hasta ahora ese proyecto formativo, ese documento PDF se podía descargar para comprobar que efectivamente era correcto y decir, pues doy mi conformidad, ¿vale? Si eras un estudiante o si eras un docente o un supervisor. Entonces, eso ha cambiado, que igual esto lo explica un poco mejor Cristina, ha cambiado porque sí que hay veces que el estudiante, como lo podía ver ya para poder comprobarlo, lo daba por válido. Y ese es el que subía luego, no sé si en la plataforma de ALF o donde se lo requiriera el equipo docente, que ahí ya se me escapa. Entonces, claro, ese documento que subían los estudiantes no era el que estaba validado, porque el validado se genera, digamos, por la plataforma cuando todos ellos, todos los agentes que participan aquí, han dado su conformidad. En ese momento se genera el PDF, ¿vale? Con las validaciones. Mientras tanto, era un PDF, entre comillas, que no servía para nada porque no tenía esas conformidades, pero sí que servía para ver si efectivamente la información que se recogía, pues los datos del estudiante, dónde va a hacer las prácticas, las fechas, el horario, todo ese tipo de cosas se tenía que comprobar si efectivamente era todo correcto para que cada uno de ellos pudiera dar esa conformidad. Bueno, pues eso ha cambiado ligeramente y es que no se va a poder descargar ese proyecto formativo, digamos, previo a las validaciones, sino que para ahí hemos cambiado el concepto y es que ahora lo que va a ocurrir es que va a aparecer una ventana con esa información de texto plano para ver si toda la información, que es lo mismo que aparecerá o debería de aparecer en el propio documento PDF, debería de revisarse y si todo eso es correcto, entonces ya sí dar la conformidad. Y luego una cosa que se nos ha olvidado, Alfredo, en la parte anterior de convenios, ¿Sí? es un poco que es muy importante porque eso sí que todos los centros asociados, hay plazas de prácticas asociadas a la Facultad de Educación, Ah, es sí, el tema de esto. sí, el tema de la Facultad de Educación, ¿vale? Porque eso también ha generado muchos problemas y en muchos casos hay centros asociados que no están utilizando los convenios que se deben utilizar para hacer prácticas en los grados de educación primaria, perdón, educación infantil y en el máster en secundaria.
Y entonces, bueno, pues el año pasado desde la Facultad de Educación centralizaron todos los convenios que, como sabéis, son convenios a nivel de comunidad autónoma que tienen la nomenclatura que os enviamos a todos los centros asociados para que a partir de esa nomenclatura, que es donde la Facultad de Educación tiene los convenios, creéis las plazas de prácticas asociadas a esos convenios y que tengáis en cuenta que esos convenios son los que se tienen que utilizar en el caso de educación. No se puede firmar un convenio con un centro o no se pueden utilizar otros convenios, o sea, son los convenios que están firmados y que siguen la normativa de la facultad, o sea, de las prácticas que, como sabéis, son prácticas que son muy importantes porque son habilitantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de convenios y con asociar las plazas de prácticas a estos convenios siguiendo un poco las pautas que se os enviaron y que si no las tenéis ahora mismo Alfredo os las refresca, hoy os las podemos volver a enviar. ¿Es exactamente, Cristina? No, simplemente esto que está ahí y como luego después ellos tienen que asociar. A ver, este es el documento que realmente nos pasaron desde la facultad y son, pues eso, un listado de todos esos convenios, de cómo los han denominado y a qué comunidad autónoma pertenecen. Nosotros los tenemos, o sea, nosotros como soporte lo tenemos. Si los necesitáis, nos los pedís y ya está. Entiendo que la Facultad de Claro, Educación también los tendrá, pero vamos, claro, nosotros, y ahí ese es el tenéis documento que que nos han ver, facilitado. claro, ahí tenéis que ver cuando asociéis una plaza a un convenio, tenéis que ver, por ejemplo, pues UNED, ADM, EDU, máster es para el máster en profesorado y Madrid, ADM, EDU, grados es para el resto de grados, infantil, pedagogía y psicología. Entonces, las plazas asociadas a los grados tienen que ir dentro de ese convenio, las plazas asociadas al máster tienen que ir dentro del máster. Hay comunidades autónomas como por ejemplo Castilla-La Mancha que tiene uno para todos, entonces ahí podéis asociar todas las plazas, es decir, pero hay otras comunidades autónomas que no, que tienen diferentes modelos de convenio en función de si es máster o de si es grado en infantil o si permiten o no grados como pueda ser educación social o trabajo social o pedagogía o psicología. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de convenios, porque como os digo, este tipo de convenios son para grados y máster que son habilitantes y que, bueno, en el caso del máster es habilitante, perdón, en el caso del grado es que son obligatorias, entonces hay que tener cuidado con la utilización correcta de estos convenios y con luego, si sigues hacia abajo, Alfredo, ahí explica pues eso, cómo es en función del convenio que se esté utilizando, pues cómo se tienen que ir estableciendo las plazas de prácticas asociadas. Eso es un poco las pautas, ¿no? De cómo deben de estructurarse, ¿no? En la aplicación y dónde va cada cosa. Vale, pues esto es sí que es verdad que esto no lo había comentado. Además, me había dejado preparado aquí en esta pestaña con este PDF que nos envió Ana, pero ya se me había ido. Entonces, nada, continúo con lo que comentaba antes sobre el proyecto formativo, ¿vale? Y es que una vez que tengamos las validaciones por todas las personas, lo que se ha agregado es una nueva ficha, como veis comprobar aquí, y es que tenéis aquí una pequeña finalidad para especificar si este documento se va a borrar, por qué se ha borrado. Es decir, hemos habilitado una especie como de histórico de esos proyectos formativos que no eran correctos, pues para poder saber por qué se borraban o lo que sea, se podría de alguna manera describir en esta ventana, en este campo de finalidad. ¿Vale? Simplemente es eso que también se requirió, no sé desde qué facultad nos lo requerían, y pues bueno, simplemente estos dos aspectos para el tema de los proyectos formativos. El tema de las cotizaciones a la seguridad social. Sobre todo, recordar siempre que hacer la consolidación siempre dentro de los plazos establecidos. ¿Vale? Ya sabéis que tenéis en la propia pestaña de Seguridad Social, tenéis un botón con todas, a ver, lo voy a poner si queréis, pero bueno, tenéis como una especie como de calendario en la que se muestra o se indica Seguridad Social. Bueno, tenéis ese botón de las fechas de consolidación. Entonces, por favor, lo que es la consolidación y las modificaciones siempre haciendo caso a estas fechas que se han establecido.
¿vale? Si no, como os digo, tenéis esta opción o este botón de fechas de consolidación para poder revisar cuál es ese calendario para hacer unas cosas u otras. En ese sentido, tanto las modificaciones como las consolidaciones, hay unos plazos, no se ha cambiado la forma de proceder, solo es un recordatorio para que lo sigáis haciendo como este año. Cuando vais a poner las fechas, mucha gente se sigue equivocando en lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos una plaza y una plaza de prácticas tiene unas fechas para poder configurarse. Pero claro, esas fechas, bueno, lo hemos intentado este año especificar un poco más para que no lleve a equívoco o que la gente entienda qué es cada cosa. Por un lado, la plaza tiene esa fecha de inicio y esa fecha de fin, pero es cuando la empresa permite la asistencia, que puede no coincidir con el comienzo del estudiante, y cuando la empresa ya no permite la asistencia, es la fecha de inicio y la fecha de fin, que puede no coincidir con la fecha de finalización. Es decir, una empresa igual nos dice desde el 1 de noviembre hasta el 15 de mayo pueden venir a hacer los estudiantes prácticas, pero claro, el estudiante puede que vaya noviembre y diciembre y ya no vaya más. Entonces, estas dos fechas son las fechas en las que el estudiante puede ir, puede asistir a hacer sus prácticas. Y luego tenemos aquí las fechas establecidas por el estudiante. Como veis, hemos agregado en esta ventana, en las fechas de realización, hemos indicado la diferencia entre unas y otras. Estas fechas son las establecidas, lo que es la plaza de prácticas, digamos, pero estas son las indicadas por el estudiante. Son fechas diferentes, no tienen nada que ver estas dos como con estas dos, ¿vale? Por eso hemos puesto también esta especie como de recordatorio. Las fechas establecidas para estas prácticas se trata de las fechas en las que la entidad permite que los estudiantes puedan asistir para realizar las prácticas, mientras que las fechas indicadas por el estudiante para su realización son las fechas que ha establecido el estudiante para asistir a la entidad y no tienen por qué coincidir. Habrá veces que sí que coincidan, pero otras veces no. Yo siempre pongo el ejemplo del cine. Si yo voy a ver una película y en cartera la tengo desde el jueves hasta el domingo, no voy a ir del jueves a domingo a ver la película todos los días a todas las sesiones. Tendré que ir a alguna de esas sesiones. Entonces, esto es lo mismo. Tenemos por un lado las fechas de la plaza en las cuales puede ir el estudiante a hacer las prácticas y las fechas en las que realmente el estudiante ha asistido para hacer las prácticas, ¿vale? Que son dos conceptos que la gente se suele liar porque me dicen, no, si ya he puesto las fechas. No, no, es que has puesto las fechas de la plaza. Las fechas del estudiante son estas otras de aquí abajo, junto con los días de la semana que asiste. Entonces, hemos intentado un poco reforzar esta idea indicando o expresándolo o definiéndolo en la parte de arriba de esta ventana y también en lo que es en la propia plaza, ¿vale? Indicando que esas fechas que nosotros configuramos para la plaza son esas fechas en las que la empresa permite la asistencia. Lo de siempre, por favor, recomendamos siempre ver los vídeos, leer siempre el manual tanto del estudiante como el del PTGAS, el del equipo docente, el de los docentes, ese manual de la aplicación ya está actualizado. Cuando digo que ya está actualizado es que ya hemos subido con los cambios que os he explicado o os hemos explicado ahora, ¿vale? Todo eso ya está puesto en la propia plataforma, ¿vale? Desde el día de ayer. Los cambios reales de la plataforma aparecerán, supongo que mañana o el viernes, dependiendo un poco de la carga que tengamos. Entonces, por mi parte, cualquier duda que tengáis o lo que sea, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestra cuenta de soporte técnico @tudela.net.es, como hasta ahora,